Buenos días. Les doy la bienvenida a esta tercera clase teórica de Introducción a la Investigación Psicológica. En esta clase nos vamos a ocupar de los contenidos correspondientes a la unidad 3 del programa que refieren a los antecedentes de la investigación, el marco teórico. Como ustedes recordarán, la clase pasada dijimos que toda pregunta o problema científico está basado en la existencia de un conjunto de conocimientos preexistentes. Una de las formas de comprender la existencia de estos conocimientos preexistentes es empleando, como lo hicimos, el concepto de presupuesto. Para que podamos responder a una pregunta o un problema de investigación, debemos aceptar sus presupuestos. Y esta aceptación debe estar basada, a su vez, en algunos conocimientos o pruebas o justificación que nos permitan considerar que estos presupuestos son verdaderos o aproximadamente verdaderos o tenemos buenas razones para creer en su verdad. La idea de marco teórico entonces está íntimamente vinculada con estas nociones que desarrollamos, según las cuales cualquier pregunta o problema se basa en conocimiento previo y en un conjunto de presupuestos que nos parecen aceptables. Antes de caracterizar lo que es el marco teórico de una investigación, vamos a presentar algunas de sus posibles denominaciones. Así como lo vamos a denominar habitualmente marco teórico, también podemos encontrar en la bibliografía metodológica expresiones como marco conceptual, marco referencial, también antecedentes, estado de la cuestión y estado del arte, que es un anglicismo que es mejor evitar. Quizá la expresión o la palabra, el término más amplio y adecuado para hacer referencia a el conocimiento preexistente es el de antecedentes. Así que hablaremos de modo más bien indistinto de marco teórico de una investigación o antecedentes de una investigación. El marco teórico puede ser definido o caracterizado de la siguiente manera. Puede ser definido entonces como el conjunto de componentes de una o más teorías que están presentes en las investigaciones de manera explícita o implícita. Vamos a detenernos brevemente en esta caracterización. Al decir conjunto de componentes de una o más teorías, quiere decir que para desarrollar, para investigar nuestro problema de investigación, puede ocurrir que nos basemos fundamentalmente en una perspectiva teórica de modo excluyente, pero a menudo vamos a hacer referencia a más de una perspectiva teórica. Cada una de estas posibilidades tiene ciertas ventajas y ciertas limitaciones que podemos describir brevemente. El basarnos en una única perspectiva teórica tiene como ventaja, podríamos decir, el hecho de que evitamos las posibles contradicciones entre elementos provenientes de distintas teorías, mientras que si hacemos referencia a distintas teorías, corremos más riesgo de inconsistencias o incompatibilidad entre conceptos de diferentes teorías. Al decir que están presentes de manera explícita o implícita, como vamos a ver en esta clase y ustedes van a tener oportunidad de ver también en los prácticos, hay conceptos a los que se hace referencia de modo explícito en el marco teórico, por ejemplo, determinadas concepciones teóricas acerca de la inteligencia, la motivación, los prejuicios, etc. Pero también hay elementos del marco teórico que están implícitos, no se expresan explícitamente en el marco de la investigación, en el contexto de la investigación, y que el investigador da por sentados. Estos incluyen, por ejemplo, algunos supuestos metodológicos o algunos supuestos relativos a la naturaleza de aquello que estamos estudiando, que el investigador admite e incluso en algunos casos puede no ser demasiado consciente de esta admisión. Para comprender este concepto, que el investigador pueda no ser demasiado consciente de esta admisión,
podemos hacer referencia a un concepto que ustedes habrán aprendido en la asignatura Epistemología General, que es el concepto de ciencia normal de Kuhn. Cuando un investigador trabaja en el contexto de un paradigma, digamos, en etapas de ciencia normal, acepta los supuestos básicos de este paradigma sin cuestionarlos y a menudo sin hacerlos explícitos. Vamos a hablar ahora de las funciones que cumple el marco teórico en el contexto de una investigación. Pero antes de hablar de estas funciones, voy a referirme a un punto que es especialmente importante. Si nosotros tomamos una visión secuencial ingenua, podríamos decir, del proceso de investigación, podríamos llegar a pensar que primero formulamos un problema de investigación y luego nos dedicamos a revisar la bibliografía existente sobre este problema, dicho en términos más simples, quizá a averiguar todo lo que se sabe acerca de este problema. Esta caracterización secuencial ingenua no refleja la verdadera naturaleza de los procedimientos de investigación científicos, ya que lo que ocurre en la realidad es un ida y vuelta continuo entre la formulación del problema y lo que se sabe de él. Es decir, que los antecedentes de una investigación no se recolectan, no se construyen una vez que hemos formulado el problema, sino que la formulación del problema y la construcción del marco teórico se van dando de modo aproximadamente simultáneo. Dicho esto, podemos especificar cuáles son las funciones del marco teórico. La función general es la de situar nuestro problema de investigación dentro del conjunto de conocimientos preexistentes a partir de los cuales adquiere sentido. Como ya hemos señalado más de una vez, ningún problema de investigación, ninguna pregunta de investigación tiene sentido, por así decirlo, en abstracto, en el vacío, sino que tiene sentido contra el trasfondo de lo que no sabemos. Como señalamos la clase pasada, un problema de investigación es de alguna manera un vacío, una laguna en nuestro conocimiento que tenemos que de algún modo completar, tenemos que cerrar esta laguna, tenemos que completar este vacío, pero este vacío, este problema, tiene sentido solo sobre el trasfondo de un cuerpo determinado de conocimiento. Por eso la función general y fundamental del marco teórico es la de, como dije, situar, contextuar nuestro problema de investigación dentro de un conjunto de conocimientos, un sistema de conocimientos en los cuales adquiere pleno sentido. Ahora bien, el marco teórico tiene también algunas funciones específicas de las cuales voy a hablar ahora. En primer lugar, el marco teórico o la construcción del marco teórico permite organizar una imagen sistemática del estado del conocimiento existente acerca del problema o problema de investigación que planteamos. Esta función específica está relacionada con la función general, es decir, la construcción del marco teórico nos permite construir una imagen lo más completa posible acerca de qué es lo que se sabe respecto de nuestro problema de investigación, cómo se lo ha estudiado, quiénes lo han estudiado, qué resultados han llegado, etc. La búsqueda de información, la búsqueda de antecedentes, los antecedentes del problema que vamos a investigar, nos permite construir u organizar esta imagen sistemática. Una segunda función fundamental del marco teórico es la de proporcionar una orientación instrumental sobre las formas en que puede llevarse adelante la investigación. Es decir, toda investigación adopta un enfoque metodológico y técnico específico. Y cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra propia investigación sobre un problema particular, es necesario que tengamos en cuenta cuáles son los enfoques y las estrategias y técnicas metodológicas específicas
que se han empleado en investigaciones anteriores sobre el mismo problema o problemas conexos. Esto para saber cuáles son las que se han empleado y han dado mejores resultados, pero eventualmente también para sustituirlas por otras que creemos que pueden dar resultados aún mejores. Esto abarca una gama muy amplia, como vamos a ver más adelante, de estrategias metodológicas generales y de técnicas o instrumentos específicos que se emplean en el contexto de la investigación psicológica. Por último, la tercera función del marco teórico que vamos a describir o vamos a mencionar es la de proveer una estructura conceptual de referencia a partir de la cual podemos interpretar los resultados de nuestra investigación. Nuestra investigación, si es bien planificada y bien conducida, nos va a llevar a un conjunto de resultados que nosotros, como investigadores, debemos ser capaces de interpretar. Ahora bien, esta interpretación de los resultados no va a estar completa si no tomamos como referencia los resultados de investigaciones previas. ¿Por qué? Porque, como dijimos, cualquier dato científico tiene sentido en el contexto de un conjunto de conocimientos. Y nuestra investigación, al fin y al cabo, va a ser una investigación más en un conjunto más amplio de conocimientos. Por lo tanto, los resultados de nuestra investigación solo pueden ser interpretados de una manera amplia y precisa en el contexto de la información precedente, es decir, la información resultante de investigaciones previas a la nuestra. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera hacer una observación importante. En algunos casos, la información relativa al problema de investigación que nos interesa podrá ser extremadamente amplia, podrá haber información extremadamente abundante, y en algunos casos esta información podrá ser extremadamente escasa. Si nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, alguna investigación sobre la naturaleza de determinados aspectos de la inteligencia, es posible que encontremos que hay mucha información, muchas investigaciones previas acerca de estos aspectos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la inteligencia es un tema que los psicólogos hemos estudiado casi desde el surgimiento de nuestra disciplina. O mejor dicho, desde el surgimiento de nuestra disciplina. Entonces, en este caso, vamos a tener una gran cantidad de información, una gran cantidad de investigaciones que se ocupan del problema que a nosotros nos interesa o de problemas conexos, y esto implicará un trabajo importante de recopilación y selección de la información más importante. Podría ocurrir, como dije, que se diera el caso contrario, es decir, que existiera muy poca, muy escasa información relativa al problema que nos interesa investigar. Supongamos que nos remontamos a 15 años atrás, o si ustedes prefieren, un poco más, y pensamos investigar la eficacia de la psicoterapia mediada por computadora. Si nos remontamos el tiempo suficiente, yo dije dos números un poco al azar, pero supongamos 15 o 20 años, es muy probable que encontráramos que en esos momentos existiera muy poca información acerca de la eficacia de la psicoterapia mediada por computadora. Ahora bien, si nos situamos en el momento presente, vamos a encontrar muchas investigaciones que hablan justamente sobre la naturaleza y la eficacia de la psicoterapia mediada por computadora, y es probable que esta información se multiplique en el tiempo próximo, es decir, en los meses o años que vienen, dado que, como sabemos, mucha actividad profesional de los psicólogos se vio modificada como efecto de la pandemia, y la psicoterapia mediada por computadora, mediada por videollamada, se ha convertido en una práctica mucho más habitual que antes. Por lo tanto, en síntesis,
la idea de marco teórico, mejor dicho, el alcance del marco teórico, la cantidad de conocimientos que deben integrar el marco teórico va a variar mucho o puede llegar a variar mucho según sea el problema de investigación que estemos planteando. Al emplear la expresión marco teórico y al hacer referencia a las teorías que constituyen el conocimiento preexistente de nuestra investigación, estamos dando por sentado, como es evidente, que las teorías cumplen una función fundamental en el curso de la investigación científica. En consecuencia, resulta pertinente que nos detengamos brevemente en el examen de algunos aspectos de las teorías científicas, en particular, qué son las teorías científicas, cuáles son sus funciones y especialmente, por razones que luego voy a explicar, cuáles son los criterios a través de los cuales evaluamos las teorías. Respecto de qué son las teorías, la naturaleza de las teorías científicas, sabemos que una de las características del conocimiento científico es que es un conocimiento sistemático, es decir, es un conocimiento organizado. Esto se traduce en la concepción según la cual las teorías científicas son básicamente sistemas de hipótesis, y al decir sistemas estamos haciendo referencia a que tienen una estructura lógica, específicamente una estructura deductiva, es decir, no son conjuntos desorganizados de afirmaciones, sino que son conjuntos de afirmaciones que tienen nexos muy rigurosos y estrictos entre sí. En particular, como dije, nexos deductivos. Nos vamos a detener un poco más respecto de, al hablar de las funciones de las teorías. Vamos a distinguir tres funciones: la descripción, la explicación y la predicción. Respecto de la función de descripción, podemos decir que dar una descripción de un determinado fenómeno es caracterizar sus aspectos fundamentales. Dicho esto de modo muy general y por supuesto vago. Si queremos especificar un poco más en qué queremos decir al hablar de caracterización, debemos decir que toda teoría construye un modelo de los fenómenos que va a estudiar. ¿Qué queremos decir con la afirmación construye un modelo? Queremos decir que toda teoría va a seleccionar algunos aspectos o algunas dimensiones del fenómeno que son los que va a considerar más relevante a los fines de lograr un conocimiento de ese fenómeno y poder comprender y eventualmente predecir y controlar su funcionamiento. Es decir, no hay descripciones ateóricas, sino que, como dijimos, toda teoría va a seleccionar algunos aspectos o dimensiones del fenómeno y va a dejar de lado otros. Tomemos como ejemplo las teorías conductistas. Sabemos que el conductismo consideró que resultaba posible explicar y predecir la conducta a partir de las entradas de estímulos al organismo y mediante el conocimiento de los principios o leyes del aprendizaje en sus distintas formas. Por ejemplo, el condicionamiento respondente o el condicionamiento operante. De este modo, el conductismo construye un modelo sumamente simplificado, ya que omite el estudio de una cantidad de procesos, que son los procesos que habitualmente consideramos internos al organismo como procesos psíquicos o mentales, y que el conductismo considera posible omitir para la explicación y descripción de la conducta. Una segunda función fundamental de las teorías o un objetivo de la ciencia al cual sirven las teorías es el de la explicación, es el de explicar distintos fenómenos, la existencia de distintos fenómenos y la naturaleza de estos fenómenos y sus relaciones con otros. La explicación puede ser caracterizada de una manera relativamente simplificada como las respuestas a preguntas de por qué y cómo ocurren los fenómenos. Por ejemplo, los psicólogos podemos preguntar por qué los seres humanos, por qué nuestra especie tiene la capacidad del lenguaje, por qué tenemos la capacidad de percibir los colores, por qué sentimos empatía
respecto de otros seres humanos, por qué tenemos la inteligencia que tenemos, por qué nuestra inteligencia tiene la naturaleza que tiene, cuáles son los componentes o los factores de nuestra personalidad. Es decir, podemos, y de hecho intentamos, explicar muchos fenómenos y muchos de los aspectos o dimensiones de estos fenómenos. Una consideración importante que vamos a hacer respecto de la explicación es que la ciencia en general y la psicología en particular está interesada en explicar regularidades y no hechos aislados. No nos interesa explicar, por ejemplo, por qué un determinado individuo adquirió una cierta capacidad en un momento de su desarrollo, sino más bien por qué la mayoría de los individuos adquieren determinadas capacidades en un momento específico del desarrollo. Esto no es, como dije, un hecho aislado, sino una regularidad. Dicho esto, vale aclarar que en contextos aplicados, en contextos, por ejemplo, de acción de los psicólogos, como el de la psicología clínica, la psicología educacional, laboral, etc., sí puede resultar pertinente en el curso de determinadas acciones, explicar la ocurrencia de ciertos hechos concretos o conductas concretas de determinados individuos. Por último, vamos a hablar de la predicción como tercera función a la que sirven las teorías científicas. Las predicciones pueden ser caracterizadas, en términos muy generales, como una clase de enunciados que anticipan que, dadas ciertas condiciones, se producirán determinados hechos o determinados fenómenos. Al hacer referencia a esta condición, dadas ciertas condiciones, lo que queremos decir es que no son enunciados que afirman de modo irrestricto que algo va a ocurrir, sino que son enunciados que especifican las condiciones que tienen que satisfacerse o cumplirse para que ocurra cierto fenómeno. Los enunciados que afirman que algo ocurrirá sin especificar tales condiciones no son predicciones científicas, sino que constituyen más bien adivinanzas o profecías respecto del futuro. Voy a hacer algunas consideraciones adicionales respecto de la predicción. Por un lado, las predicciones tienen interés tanto teórico como práctico. En algunos contextos puede servirnos anticipar lo que ocurrirá para tratar de asegurar su ocurrencia en algunos casos o evitar que ocurra en otros. Como ustedes saben, las predicciones tienen también una función muy importante en los procesos de puesta a prueba o contrastación de las teorías científicas. A veces se afirma, o se ha afirmado, que existe una diferencia de clase, una diferencia cualitativa, entre ciertas ciencias como la física, la astronomía, la química, en cuanto a sus capacidades predictivas, y otras ciencias como la psicología y las ciencias sociales. Es decir, esta diferencia residiría en lo siguiente. Ciencias como la física, la química y la astronomía tendrían capacidad predictiva, mientras que ciencias como la psicología no tendrían capacidad predictiva. Esta manera de comprender las diferencias es, entiendo, errónea. Sí existe una diferencia de grado importante entre las distintas ciencias respecto de sus capacidades predictivas. Es indudable que la física como ciencia tiene capacidad de predecir ciertos fenómenos, tiene una mucha mayor capacidad de predecir ciertos fenómenos que la psicología o las ciencias sociales. Esto no quiere decir que la psicología, que es la disciplina que a nosotros nos interesa, carezca de capacidad predictiva. Por otro lado, hay muchos fenómenos que las ciencias naturales, como la física o la química, son incapaces de predecir con precisión. Algunos casos de predicción en algunas de estas ciencias, por ejemplo la astronomía, son posibles las predicciones con un alto grado de precisión, dado que se trata de fenómenos que tienen un enorme nivel de regularidad. Por ejemplo, las predicciones de los eclipses, de las que tan frecuentemente tomamos conocimiento a través de los medios, estas predicciones, tienen un alto nivel de precisión
justamente porque se trata de un sistema, el sistema solar, que se caracteriza por tener una gran regularidad. Es un sistema que tiene un enorme grado de regularidad. Esto lo hace justamente muy predecible. Por último, lo que voy a decir respecto de las predicciones es que conviene distinguir, por un lado, las predicciones científicas hechas en el contexto de la investigación científica, en particular en el contexto de la investigación psicológica, de los pronósticos expertos que tienen lugar en el ámbito aplicado, en ámbitos aplicados de la psicología, por ejemplo, o dicho en otros términos, en el ámbito de las prácticas expertas, como la psicología clínica, la psicología educacional o la psicología jurídica. Podemos encontrar en los distintos ámbitos de acción del psicólogo enunciados de anticipación, pero la predicción es un enunciado de anticipación particular que se da en el contexto de la investigación básica y aplicada, no en el contexto tecnológico ni en el contexto de las prácticas expertas. Vamos a pasar ahora a examinar el tercer punto que nos interesa en relación con las teorías científicas, que es el relativo a los criterios a través de los cuales evaluamos tales teorías. Es muy importante que resulte claro desde el inicio que la aceptación o rechazo de teorías científicas en general y teorías psicológicas, científicas en particular, debe obedecer a ciertos criterios objetivos. Tales aceptación o rechazo no pueden estar sujetos a nuestras preferencias personales, nuestras creencias políticas o nuestras creencias religiosas, sino que deben, como dije, obedecer a criterios aceptables para la propia comunidad científica. Voy a presentar ahora algunos de estos criterios, los fundamentales dentro de los criterios por los cuales evaluamos teorías. El primero de ellos es que una teoría, para ser aceptable, una teoría científica para ser aceptable, debe poseer consistencia interna. Que una teoría posea consistencia interna es equivalente a decir que de ella no pueden deducirse un enunciado y su negación. Es decir, de los principios de la teoría no puede deducirse una consecuencia, un enunciado P cualquiera, y también un enunciado no P, que es la negación del anterior. Pensemos que si de una teoría pudieran deducirse un enunciado P y un enunciado no P, entonces esta teoría tendría tantos enunciados verdaderos como enunciados falsos, justamente porque si un enunciado P es verdadero, entonces un enunciado no P es falso y a la inversa. Si ustedes recuerdan la concepción del conocimiento proposicional que vimos en la primera clase, ustedes recordarán que no puede haber conocimiento falso, solo hay conocimiento verdadero, el conocimiento implica verdad, y una teoría que tenga tantos enunciados verdaderos como enunciados falsos no puede en ningún caso ser considerada conocimiento, no puede ser en ningún caso una teoría científica. Por lo tanto, la ausencia de consistencia interna o la inconsistencia de una teoría es un defecto grave, es un defecto de los más graves que puede tener una teoría. El segundo criterio de evaluación que vamos a presentar es el que se denomina a veces contenido empírico o también contrastabilidad, testeabilidad o refutabilidad. Se puede enunciar de la siguiente manera: que una teoría posea contenido empírico equivale a decir que la teoría permite la deducción de enunciados que tengan referentes identificables en el dominio de los hechos observables. Dicho esto en otros términos, que la teoría tenga contenido empírico equivale a decir que de ella podemos derivar consecuencias observacionales, esto es, podemos derivar enunciados referentes a los hechos, los cuales, en caso de confirmarse, en caso de que nosotros observemos que lo que el enunciado sostiene es verdadero, va a ser considerado un elemento de juicio favorable a la teoría, y en caso de que no ocurra lo que el enunciado afirma, será considerado un elemento de juicio contrario a la teoría.
Pensemos que si una teoría carece de contenido empírico, no es una teoría científica. ¿Por qué? Porque no es capaz de establecer un vínculo adecuado entre sus principios fundamentales y el dominio de los hechos observables. Tenemos que tener en cuenta que en psicología nos interesan muchos fenómenos que no son directamente observables. No podemos observar directamente la inteligencia, la motivación, las actitudes, los prejuicios. Sí podemos observar comportamientos de las personas que son indicadores indirectos de la presencia de algunos procesos o, como veremos, de la relevancia o de la magnitud de algunos de estos procesos. Podemos medir la motivación, pero no la podemos medir del modo directo en que, por ejemplo, podemos medir la distancia entre dos objetos. Podemos medir la inteligencia, pero de un modo indirecto a través de, por ejemplo, la ejecución de ciertas conductas. Si tenemos una teoría psicológica que no logra establecer un vínculo adecuado entre los hechos observables y sus principios teóricos, entonces es una teoría que carece de contenido empírico, contrastabilidad, refutabilidad, y por lo tanto no es una buena teoría. Cuando hablamos de refutabilidad, hacemos referencia más específicamente a una teoría acerca de la ciencia, que es la teoría de Popper, que ustedes deben conocer, para la cual que una teoría sea una buena teoría científica requiere, en primer lugar, que sea refutable, es decir, que permita enunciar permita enunciar ciertos enunciados que, en caso de observar que estos enunciados son falsos, nos permite determinar la falsedad de la teoría, es decir, refutarla. El siguiente criterio de evaluación de las teorías, del que vamos a hablar, es el denominado apoyo empírico. El requisito previo, el de contenido empírico, implica, como dijimos, que de una teoría debe ser posible deducir enunciados referentes a hechos observables, que en caso de confirmarse contarán como elementos de juicio favorables a la teoría. Podría ocurrir que una teoría posea contenido empírico, es decir, que sea posible derivar de ella ciertos enunciados, pero por razones, por ejemplo, tecnológicas, no seamos capaces en un determinado momento de poner a prueba la teoría. Dicho en otros términos, es posible deducir de la teoría enunciados referentes a hechos observables, pero todavía no poseemos los medios para determinar si esos enunciados se ajustan o no a los hechos. Ahora bien, en algún momento del desarrollo de la teoría, del desarrollo de la investigación teórica, tendremos que ser capaces de arbitrar los medios necesarios para determinar si esos enunciados, referentes a hechos observables, se cumplen o no. En caso de que se cumplan, vamos a poseer apoyo empírico favorable a la teoría. Es decir, las nociones de contenido empírico y apoyo empírico están ligadas, pero no son idénticas. Una teoría puede tener contenido empírico, pero no poseer apoyo empírico, aunque posteriormente puede lograrlo, y una teoría puede poseer contenido empírico y podría resultar que cuando la sometemos a prueba resulte no tener apoyo empírico, es decir, los hechos no confirmen la teoría, no apoyen la teoría, sino que más bien la contradigan. El apoyo empírico puede ser de dos clases, puede ser predictivo y puede ser explicativo. En el caso de que el apoyo empírico sea predictivo, lo que tenemos es lo siguiente. La teoría nos permite formular predicciones que resultan confirmadas por los hechos. En el caso del apoyo empírico explicativo, esto quiere decir que la teoría nos permite explicar satisfactoriamente un conjunto de hechos que eran conocidos anteriormente a la formulación de la teoría. En cualquiera de los dos casos, tenemos apoyo empírico para la teoría. Si una teoría tiene apoyo empírico, como sabemos, podemos mantenerla provisionalmente.
Lo que nunca podemos hacer es afirmar que esta teoría es verdadera o verdadera, menos aún, digamos, verdadera más allá de cualquier duda razonable que podamos tener. Antes de pasar al siguiente criterio de evaluación, quiero hacer una aclaración importante. Los tres criterios que hemos visto, es decir, consistencia interna, contrastabilidad o contenido empírico y apoyo empírico, son criterios que cualquier teoría científica que aspire a ser satisfactoria debe poder cumplir. Esto es, una teoría que o bien no sea consistente, o bien carezca de contenido empírico, o bien que sometida a prueba no tenga apoyo empírico, no es una teoría científica satisfactoria y por lo tanto debe ser o revisada o bien desechada, desestimada. Los criterios que vamos a ver a continuación son más bien valores, criterios adicionales, podríamos decir, de evaluación, pero no son esenciales. ¿Qué quiero decir al afirmar que no son esenciales? Son valores que pueden estar presentes, pero el hecho de que no lo estén no significa un elemento de juicio decisivo contrario a la teoría. Dicho esto, presento entonces el siguiente criterio de evaluación, que es el denominado apoyo teórico. El apoyo teórico puede ser interpretado de distintas maneras. En primer lugar, una manera bastante amplia, que es la que vamos a preferir en esta presentación, es una teoría tiene apoyo teórico si es compatible con teorías preexistentes y aceptadas en áreas afines. Otra manera de entenderla, más específica, es que sea deducible directamente a partir de esas otras teorías. Y una tercera manera es que una teoría nueva sea capaz de explicar las leyes de otra teoría ya aceptada que tiene éxito. Es decir, que la nueva teoría sería de alguna manera explicativa de lo anterior, sería de alguna manera más abarcativa. Aquí nos va a interesar la primera de estas posibilidades, que es que la teoría sea compatible con teorías preexistentes y aceptadas en áreas afines. Esta compatibilidad, este apoyo teórico que le daría la compatibilidad de la teoría con otras teorías, es un requisito que puede resultar aceptable, pero que debe ser tomado con mucho cuidado. Es posible que ustedes recuerden un caso histórico, un caso de investigación científica muy célebre, que seguramente han visto en epistemología general, que es el llamado caso Semmelweis, denominado así en ocasiones debido a las investigaciones que Ignaz Semmelweis realizó sobre las causas de la denominada fiebre puerperal. Posiblemente ustedes recuerden que las hipótesis que Semmelweis enunció para explicar la fiebre puerperal o el origen de la fiebre puerperal eran incompatibles con las teorías vigentes en su época. Especifico un poco más esto. En la época que Semmelweis enuncia su teoría acerca de la fiebre puerperal, las ideas vigentes sobre la enfermedad eran que tales enfermedades o dolencias tenían un origen endógeno, es decir, interior al propio organismo. Se desconocía todo lo referente a la transmisión de persona a persona de microorganismos capaces de producir infecciones. En consecuencia, la hipótesis de Semmelweis, dado que iba en contra del conocimiento aceptado por la comunidad médica de su época, fue rechazada por la inmensa mayoría de sus colegas. Entonces, si exigiéramos de modo irrestricto que una teoría fuera compatible con las teorías preexistentes, esto constituiría un obstáculo insalvable para el progreso científico, porque impediría un cambio científico de tipo más bien revolucionario, en el cual el nuevo conocimiento viene de algún modo a romper con el conocimiento anterior, viene a modificarlo de modo radical, se abandonan hipótesis profundamente aceptadas y arraigadas en la comunidad científica y se las sustituye por hipótesis incompatibles con ellas.
Por lo tanto, el apoyo teórico puede ser un valor en algunas oportunidades, pero no se lo puede tomar como un requisito indispensable para la formulación de teorías. El siguiente criterio de evaluación de teorías al que me voy a referir es el criterio denominado simplicidad. Lo primero que conviene decir respecto de este criterio es que es un criterio básicamente comparativo. Que una teoría sea simple puede ser afirmado solo en relación con cierto parámetro, y este parámetro solo puede ser otra teoría científica, que por supuesto se refiera a los mismos hechos, es decir, que tenga aproximadamente el mismo alcance. Entonces, con el criterio simplicidad vamos a hacer referencia a el menor número de entidades, o bien de supuestos, o bien de conceptos básicos independientes que tiene una teoría respecto de otra teoría. Es decir, que la simplicidad puede ser entendida de distintas formas, porque no es lo mismo hablar de entidades, de supuestos o de conceptos básicos. Cada una de estas opciones representa ciertas o implica ciertas dificultades, porque no es nada sencillo determinar cuáles son los supuestos o los conceptos básicos de una teoría. Esos mismos supuestos o conceptos básicos pueden tener en sí mismos distintos niveles de complejidad. No es fácil tampoco saber cuáles son las entidades a las que hace referencia una teoría. Por lo tanto, la determinación de la simplicidad es una tarea bastante difícil. Dicho en otros términos, como vamos a ver más adelante, la idea intuitiva de simplicidad es relativamente fácil de entender, pero la operacionalización del concepto de simplicidad es muy complejo. No obstante, hay algunos casos en los cuales, algunos casos concretos de teorías científicas en los cuales podemos decir con cierta seguridad que una teoría es más simple que otra. Por ejemplo, si adoptamos la concepción de simplicidad según la cual una teoría es más simple que otra si hace referencia a un menor número de entidades, parecería no haber mucha duda que el conductismo es una teoría más simple que el psicoanálisis. ¿Por qué? Justamente porque omite la consideración de un conjunto muy grande de procesos mentales internos que justamente son los que el psicoanálisis refiere de modo esencial para explicar un conjunto de fenómenos. Este ejemplo dado sin que esto implique una valoración de una teoría con respecto a la otra, en términos de su acercamiento a la verdad, su capacidad explicativa y predictiva, etc. Esta valoración es simplemente en términos de el menor número de entidades al que parece hacer referencia cada una de estas teorías. El siguiente criterio de evaluación es el denominado generalidad, también en ocasiones sistematicidad. Esta es la capacidad de una teoría de reunir bajo un conjunto limitado de hipótesis generales datos y regularidades de contenido variado. Dicho en otros términos, en la investigación científica y en la investigación psicológica vamos a considerar como un valor teorías que, en lo posible, con un menor número de principios o hipótesis generales, abarquen el mayor número de fenómenos posible. Es decir, dicho en términos coloquiales, teorías que con poco nos den mucho, con pocos principios expliquen y predigan mucho. Este es un valor en general considerado, digamos, es un criterio por lo cual juzgamos el valor de una teoría. El siguiente criterio es el denominado poder heurístico o fertilidad, que es la capacidad que una teoría tiene para generar nuevos conocimientos e inspirar nuevas líneas de investigación. Es decir, hay teorías que son más fértiles que otras, de modo que este criterio de evaluación también lo vamos a considerar en términos comparativos, al igual que los dos anteriores. Y por último, el último valor que vamos a ver es
el denominado historial. Historial, el concepto, el valor denominado historial, implica que el éxito observacional, dicho en otros términos, la medida en que la teoría explica y predice satisfactoriamente un conjunto de hechos en el pasado, constituye un indicador falible de su éxito futuro. Quiere decir, dicho en términos muy simples, que una teoría, tenemos razones para pensar que una teoría que ha funcionado bien en el pasado va a seguir funcionando bien en el futuro. Por supuesto, este es un razonamiento de tipo inductivo que puede llevarnos, como sabemos, de premisas verdaderas a una conclusión falsa y por lo tanto constituye solo un indicador falible. El último punto al que voy a hacer referencia, y con esto cierro el tratamiento de esta unidad, es que podemos observar en la historia de la investigación científica, en la historia de la ciencia, que muy a menudo se ha apelado a otros criterios para evaluar las teorías, es decir, para determinar el valor de las teorías. A menudo, a lo largo de la historia, se ha apelado a criterios como la compatibilidad con creencias religiosas o la compatibilidad con ideologías políticas o incluso a veces la compatibilidad de la teoría con el sentido común. Es decir, se ha evaluado teorías nuevas a partir de su compatibilidad con estos otros sistemas de creencias. Es un hecho bien conocido que esto ha ocurrido frecuentemente a lo largo de la historia, pero el hecho de que esto haya ocurrido frecuentemente no implica que estos sean criterios aceptables para evaluar teorías. Como dije al inicio de esta clase, los criterios para evaluar teorías deben ser criterios internos a la propia actividad científica y no criterios basados en cuestiones tales como nuestras preferencias políticas, religiosas o ideológicas. Esto es un aspecto especialmente importante para tener en cuenta, dado que en psicología, al menos en nuestro país, hay una tradición de adhesión a ciertas teorías psicológicas basada en la identificación con figuras, a veces célebres y carismáticas, pero esta identificación no puede sustituir de ninguna manera o nuestras preferencias personales o nuestros gustos personales que nos llevan a estas identificaciones no pueden sustituir de ninguna manera los criterios más objetivos de evaluación que presentamos en esta clase.